Vamos a empezar en el versículo 21, Gálatas 3:21. No sé si ahí nos quedamos, pero lo que quería hacer era un repaso sobre la ley. No sé si ustedes llevan una como lista, sería bueno, sobre qué es la ley. Y obviamente es de acuerdo con la convicción de Pablo, ya siendo apóstol Pablo, no como la ley eh, desde el punto de vista de un fariseo, sino de alguien que fue fariseo, obviamente encontró al Señor y se volvió creyente, pues. Así que el apóstol Pablo nos da el verdadero sentido de la ley, el verdadero propósito de la ley, ciertas cosas que a nosotros nos sirven, ciertas cosas que a nosotros eh, le damos utilidad. Entonces vemos versículo 21, 3:21, Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, se está haciendo la pregunta del apóstol Pablo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿A qué se refiere? La ley, ya dijimos, la ley de Moisés. Las promesas de Dios, ¿de qué está hablando? Hemos venido hablando sobre las promesas, es decir, el apóstol ha venido hablando sobre las promesas de Dios dada a Abraham. Y esa promesa indicaba que por medio de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, esa bendición vendría a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra, se menciona. ¿Y cuál es esa bendición? ¿O a quién hace la promesa? Al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entonces habla que esa promesa que le da Dios a Abraham la cumple en el Señor Jesucristo. Antes que viniera esa promesa, es decir, viniera el Señor Jesucristo, el cumplimiento de todas las cosas, perdón, y que por la fe recibimos la bendición de Abraham, antes de eso, dice el apóstol Pablo, vino la ley. Dios dio la ley entre tanto. Entonces era un pacto temporal, era un pacto momentáneo, no era algo para siempre. Es contraria a la ley, a las promesas, las dos fueron dadas por Dios. La ley fue dada por Dios, las promesas fueron dadas por Dios. Son contrarias en ninguna manera, contesta versículo 21, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, aquí ya nos dice ciertas cosas. ¿La ley vivifica? No. ¿La ley fue dada por Dios? Sí, pero ¿logra vivificar a alguien? No, no permite vivificar. Esas son características muy importantes. Es una religión en sí. Y sigue siendo letra muerta, que es una expresión que se utiliza en el Nuevo Testamento. Letra muerta, nada más. No puede vivificarnos, no puede transformar nuestras vidas, no puede, por supuesto, ¿qué? Lo que sigue, la justicia fuese verdaderamente por la ley. No puede justificarnos. La justicia no vino por la ley. ¿Cómo sabemos eso? Pues obviamente ninguna persona podía dejar de hacer lo malo. Es decir, no podía cumplir la ley. Entonces, ¿qué medio dejó Dios en la ley para que el hombre pudiera cubrir su pecado? Yo creo que ya con eso se los di. O ser perdonado de su pecado. No voy a usar la palabra justificado, pero en cierta forma podríamos usar, entre comillas, justificado. Creer en Jesús, en la ley. ¿Qué medio está en la ley? Para el perdón de pecado. ¿No cambia ahí ese texto que dice justificados pues, por la fe? No, pero eso es lo que vino ya con el Señor Jesús. Cuando somos justificados por la fe es ya por el Señor Jesús. Cumplirla. Sí, lo que pasa es de que adentro de la ley estaban las leyes y si uno no hacía eso se iba a morir, pero el Señor dejó un medio adentro de la ley Sacrificios. para obtener perdón, exacto, los sacrificios. Entonces están todos los sacrificios por el pecado, las ofrendas por el pecado y todo lo demás. Pero precisamente lo que dice el autor de Hebreos que esto no purifica a nadie, porque la sangre de un toro, la sangre de un cordero, la sangre de palomas, la sangre de aves no puede justificar a nadie. ¿Qué era entonces? Era un símbolo de quién? Del Señor Jesucristo, de su sacrificio. Y es por eso que el símbolo era recibido por Dios. No era algo perfecto, era nada más un símbolo.
de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta entonces de lo importante que es la ley. La ley estaba anunciando, estaba prediciendo que vendría un sacrificio y que es por medio de ese sacrificio nada más que el hombre podría ser justificado. Obviamente, ¿por qué tenía que ser un sacrificio perpetuo? Esa expresión está en el Antiguo Testamento. Sacrificio perpetuo para todas sus generaciones, dice el Señor, a esta hora, a este tiempo, etcétera, etcétera. Menciona todo eso porque el escritor de Hebreos concluye. Estos sacrificios tienen que ser continuos. ¿Por qué? Porque no justifican a nadie. Entonces, había un perdón, por eso les dije, no voy a usar la palabra justificar porque lo podemos usar entre comillas, es decir, más bien el perdón del pecado. ¿Por qué? Porque no los justificaba la sangre de un animal. Era imposible. Era imposible que eso sucediera. ¿Y cómo sabemos? Por la misma ley. La misma ley indicaba que este era un medio imperfecto. ¿Por qué? Escribe el escritor de Hebreos, el autor de Hebreos, dice porque esto tenía que hacerse continuamente. Si alguien se pudiera justificar ante Dios por el sacrificio de un toro, ya no hace falta. Sacrifico el toro y se acabó. Ya no hace falta seguir haciéndolo. Pero el hecho de que fuera algo continuo da a entender que era imposible que existiera la justificación a través de eso. Entendemos por la propiciación y todo eso que la idea es de cubrir. Nuestros pecados eran cubiertos, o que con el Señor Jesucristo es todavía más. Con el Señor Jesucristo Él de una vez lavó nuestro pecado, limpió nuestra maldad, nos dio y nos transformó completamente. Y aún más, lo que hemos venido estudiando, en Él hemos muerto. Es decir, es como si el pago que nosotros merecíamos ya lo hicimos o ya lo recibimos a través de la muerte de Jesús, porque en Él también ya hemos muerto. Entonces, quiero que se den cuenta que todas las cosas que la ley solamente predecía o daba una solución momentánea, o debido a que no era lo perfecto, el Señor estaba reservando el tiempo para la promesa. Dios dio una elección, Dios hizo una elección imperfecta en ese momento. No porque Dios fuese imperfecto, sino porque en ese momento no podía venir lo perfecto. El Señor era lo perfecto, entonces por eso Dios dio un símbolo. Los símbolos eran los sacrificios. Y entonces dijo, bueno, a través de esto voy a perdonar, pero en realidad lo que el Señor estaba viendo era a su hijo que iba a ser sacrificado. Ahora, solo quería darles este pasaje, este en Hebreos, es bastante sencillo, pero la verdad es que el tema de la fe es un tema constante, constante. Hebreos 4. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, y ahí está hablando de ellos, a ellos se refiere a los israelitas, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No ir acompañada de fe. El tema de la fe también estaba en la ley, pero los israelitas hicieron el cambio y dijeron, bueno, solamente es cuestión de cumplir, hacer. Es cierto que había que hacer y la ley se basa simplemente en hacer, pero aún así siempre estaba el efecto por parte de la palabra de Dios de que tuvieran fe. Lo que venimos hablando sobre los sacrificios es ejemplo de eso. El hecho de que yo pudiera tener paz con Dios, el creador del universo, que Él me perdonara mis pecados si yo sacrificaba una ovejita, un cordero. Hace falta fe, ¿no? Sí. Hace falta fe, pero la idea es, y la idea en los sacrificios es bastante clara, es transmitirle mi pecado también, lo cual requiere fe. Pero sabemos que no le transmitimos nuestro pecado a un animal. No era la idea transmitirle el pecado al animal. La idea era el símbolo de lo que venía después. A quien sí le transmitimos nuestro pecado fue al Señor Jesucristo. Y no, ni siquiera fuimos nosotros, fue Dios quien cargó en Él el pecado de todos nosotros.
lo cual se requiere fe también. O sea, las personas que vienen a Cristo Jesús tienen que creer que todos sus pecados han sido cargados en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Es un acto de fe. Es un acto de oír la palabra de Dios y creer de todo corazón. Si nos damos cuenta, existen quienes no tienen ese acto de fe. Entonces pueden ser muy buenos, hacen muy buenas cosas, hacen muy buenas obras, pero si no tienen fe, no creen en Cristo Jesús y no creen en la salvación. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hay gente que se confiesa sus pecados, van a cierto lugar, van a cierto cubículo con cierta persona, con cierto hombre, y entonces le confiesan sus pecados. ¿Esperando qué? Esperando ser justificados y perdonados de sus pecados, como si no fuera suficiente que el Padre Celestial cargó todos nuestros pecados en su Hijo Jesucristo, y en Él ya están muertos. No, tengo que ir a meterme a un lugar y que alguien, que un hombre me declare justo. ¿No? Entonces es esto, es lo mismo que pasa. Es religión. La religión que no va acompañada de fe. La religión termina siendo vacía. Y entonces, ¿qué pasa? Terminamos desobedeciendo, terminamos alejándonos del Señor. No es cuestión simplemente de no tener fe, es cuestión de, al no tener fe, terminamos alejándonos del Señor. ¿Cómo pasa con estas personas que aún ahora van y confiesan sus pecados, van y cumplen con alguna tradición, van y cumplen con ciertos ritos? Porque es así como sus pecados son perdonados, incluso después de muertos, hay que pagar ciertas cosas, hay que pagar ciertos ritos, porque así entonces pueden salir del purgatorio, ya todos sabemos esa situación. La idea es, no tengo fe, no confío en Dios. Ahí está la palabra de Dios. Y bueno, los sacerdotes estos leen, son buenísimos leyendo la Biblia, pero no la creen. Ese es el problema, no la creen. Y lo mismo es en la religión judaizante. Conocen muy bien el Antiguo Testamento, el problema es que no tienen fe. Y no tienen fe y por eso no pueden ver el sentido y no pueden ver el símbolo de lo que está hablando. Cuando ven ahí entonces a una oveja o a un cordero que está siendo sacrificado, nosotros como creyentes vemos que era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor estaba ya anunciando la venida de el Hijo de Dios y que es por medio de derramamiento de sangre que se cumple la remisión de los pecados, solamente así. Y solamente por el acto del sustituto. Un animal no podía ni sustituirme, ni purificarme, ni justificarme completamente. Era un símbolo. Así que, por definición, vemos que en la ley hay una imperfección. Está la imperfección de continuar con el pecado. Señalar el pecado, maldecir al pecado y al pecador, condenarlo, provee una solución, pero es una solución imperfecta. Esa es la situación. Entonces, aquellos grandes estudiosos de la ley no logran ver eso, no logran ver eso. En cambio, en el Evangelio nosotros vemos una justificación perfecta, absoluta. Nosotros no tenemos por qué estar confesándonos nuestros pecados más allá de algún descargo. Exacto, confesar al Señor para que nos perdone, ¿verdad? Pero es su sangre la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, dice su palabra. Así que es eso lo que buscamos hacer todo el tiempo, que el Señor limpie nuestras maldades. Entonces, ¿se dan cuenta? La ley es de Dios, la ley fue dada por Dios, las promesas son dadas por Dios, sí, pero la ley fue para mientras y por eso había ciertas imperfecciones. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, bueno, nos sigue sirviendo a nosotros la ley, eso es importante, nos sigue sirviendo la ley a nosotros en un sentido moral, en un sentido de llamado de conciencia, si nos sigue sirviendo, en un sentido ético de nación también funciona, o familia también funciona, pero no nos sirve en cuanto a la justificación que estamos entendiendo nosotros. Puede ser que nos explique lo que acabamos de ver sobre los sacrificios, pero en realidad no es que tengamos que ir a ese ayo, o sea, a esa niñera, para recibir cierta instrucción. La instrucción es importante y es palabra de Dios, sí, eso sí es cierto,
ayuda mucho entender el Antiguo Testamento para entender las figuras y la explicación que nos dan en el Nuevo Testamento, sobre todo los apóstoles, pero no tenemos que seguirlo, ¿ya? No tenemos que obedecerlo. Espero que haya quedado bastante claro el hecho de que no somos llamados a obedecer la ley, aunque es palabra de Dios, la ley de Moisés, aunque es palabra de Dios, pero está tratando alguien de entrar, perdón. No estamos obligados, pero tampoco debemos despreciarla, y es bueno conocerla, y nos hace un buen llamado a la conciencia. Y si queremos entender a los profetas, si queremos entender a David, si queremos entender por qué le pasó a David lo que le pasó, a Saúl por qué le pasó lo que le pasó, a Salomón por qué le pasó lo que le pasó, tenemos que conocer la ley, ¿verdad? Entonces es un sentido de conciencia, nada más, pero tenemos que entender su imperfección. Entonces, ¿quién nos da vida y justicia? Es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del nuevo pacto, por medio de la fe en el Señor. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Esa es otra de las funciones de la ley. ¿Cuál era la idea? Encerrarlo todo bajo pecado. Y esta es otra cosa en la que nos ayuda mucho la ley, porque la ley es dada a los pecadores. Ya lo leímos, esa parte que está en Timoteo la semana pasada. Y esto nos sirve mucho para evangelizar. Esto nos sirve mucho para evangelizar. Cualquier persona que se siente justa ante Dios, lo único que tiene que hacer es ponerse a leer la ley, por ejemplo, el capítulo 6 de Deuteronomio, o el capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? Donde están los 10 mandamientos, simplemente ahí está la lista de 10 cositas y de seguro en alguna ya falló. Tomar el nombre del Señor, tu Dios, en vano, tener otros dioses ajenos delante de Dios, todas esas cosas, de seguro alguien ya falló. Y lo que dice Santiago es, yo no necesito fallar en toda la ley para incumplir la ley, toda. Yo necesito fallar en una cosa y ya incumplí en toda la ley, menciona Santiago. Así que simplemente al faltar a uno de los mandamientos ya faltamos a toda la ley. Entonces lo encierra todo bajo pecado. Esa es de las funciones de la ley. Por eso ustedes no van a ver en la ley inspiración de esperanza, de amor de Dios a nosotros, algo así como los salmos. No van a ver mayor cosa de eso. Sí hay ciertos pasajes, sí hay ciertos pasajes muy importantes, eso sí es cierto. Hay esperanza también valiosa, pero lo que vamos a ver es esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Si haces esto es malo, si dejas de hacer aquello, esto es malo. Eso es lo que vamos a ver porque Dios a través de la ley lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, es lo que venimos hablando. Se dio la ley para mientras, hasta que viniera el tiempo del Señor Jesucristo y entonces quedáramos libres para la fe. Ahora, lo que acabamos de ver en el versículo 2 del capítulo 4 de Hebreos es que el llamado a la fe ya lo había dado Dios desde antes. Desde el tiempo de Moisés, Dios ya había dado su llamado a la fe a todos los israelitas. Buenas tardes, Linda, qué bueno que se conectó. Estamos viendo Gálatas 3. Y pasamos al versículo 23, Gálatas 3, 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Confinados. ¿Cuál es la idea ahí? Y de hecho sigue, coma, encerrados. Nos da otra palabra. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál es el sentido ahí? Era una manera de mantenerlos en esa. ¿Será? Tenerlos a ellos, ¿verdad? ¿Será? A ellos, a los israelitas sería, ¿no? ¿Será? Fíjense que entender al apóstol Pablo a veces es difícil. A veces es difícil porque uno no logra encontrar el destinatario, a qué exactamente se refiere.
Pero de acuerdo con con la información que nos da el apóstol Pablo a lo largo y también de Romanos, lo que vemos es que todos nosotros estábamos también confinados bajo la ley. ¿Confinados en qué sentido? Estábamos confinados bajo la condenación de la ley. Todos estábamos encerrados bajo la condenación de la ley. Es decir, la ley nos condena a todos nosotros. La ley no justifica a nadie. Y de por sí, si queremos verlo, nos sigue condenando a todos nosotros. Lo que pasa es que como nosotros hemos muerto en Cristo, como nosotros ya hemos muerto en Cristo, entonces hemos sido libres. Y es la idea de cuando la esposa pierde a su esposo, entonces ya es libre de él, ¿no? O sea, mientras el esposo está vivo, está unido, ella está ligada a él. No se puede separar. Pero cuando él muera, que es la idea que da también el apóstol, cuando él muera, entonces ya es libre del esposo para poder estar con alguien más. Entonces, esa es la idea que se nos da a nosotros, que Dios nos confinó a todos, confinó a toda la humanidad bajo la ley. Y eso nos confinaba bajo condenación. O sea, nos encerraba bajo condenación. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la ley dada por Dios. Entonces, teníamos que ser liberados de la ley o liberados de la ley, así como es la situación de quedar viudo, liberados de la ley para poder entonces ya ser libres para servir a Dios. Esa es la idea que da también el apóstol. Puede ser que el apóstol se refiera a las dos cosas, en realidad. Pero a nosotros nos sirve más lo que acabo de mencionar. El hecho de que todas las cosas están encerradas bajo la ley de Dios. Entonces, nos sirve también con respecto al evangelismo. El hecho de que una persona, por ser china, por ejemplo, que no conoció nada acerca de la ley, acerca de Moisés y acerca de todo lo que sucedió con Moisés, lo libera, lo libra de estar confinado bajo la ley. No, ¿por qué? Porque la ley Dios la dio al hombre y lo encerró todo bajo pecado y nos encerró a todos bajo pecado y nos encarceló a todos adentro de la ley, por así decirlo. ¿No? Recuerden nada más el hecho de que los israelitas, para poder tener vida, tenían que cumplir toda la ley y los gentiles ni siquiera eran tomados en cuenta. Los gentiles ya estaban bajo condenación, ¿no? Entonces, todo había sido cancelado y todo había sido rechazado por parte de la ley. Todos los que estábamos bajo la ley y Dios nos metió a todos bajo la ley, nos encerró en la ley, todos nosotros estábamos ya condenados por la ley, ¿no? Por eso es que el Señor dejó la situación del sacrificio, para dar un símbolo de esperanza, pero no era perfecto, no justificaba a nadie, no justificaba a nadie. Disculpa, estoy un poco confundida, pero el sacrificio era parte de la ley, ¿no? Sí, sí, era parte de la ley. De hecho, cuando Moisés menciona esto es estatuto perpetuo por todas sus generaciones, se está hablando del sacrificio continuo, aparte de otros sacrificios. Pero el que se me viene ahorita más a la mente es el sacrificio continuo. El sacrificio continuo es aquel sacrificio que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, estaban sonando el shofar en el templo con ese sacrificio continuo de la tarde. ¿Ya? Entonces, por eso es que sabemos que Moisés incluso dio la hora en la cual el Señor Jesús tenía que ser sacrificado. Y de hecho había un sacrificio por la mañana. Algunos dicen que el Señor Jesús lo crucificaron no al mediodía, sino que en realidad a las 9 de la mañana. Entonces, a las 9 de la mañana el sacrificio por la mañana y el de la tarde el sacrificio cuando él murió. Entonces, sí, estaba adentro de la ley. Recordemos capítulo 16 de Levíticos, en donde está el día de la expiación. Ese era un sacrificio de todo el tiempo, todos los años. Una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote con la sangre de el cordero y al otro cordero lo tenían que enviar al desierto. Entonces, ese no era un sacrificio de hagamos una lista y que salgan 3,000 pecados, entonces ahí sí hacemos el sacrificio. No. Aparte estaban los sacrificios hasta por la purificación, el hecho de una mujer tenía que sacrificar. ¿Se acuerdan que tenían que dar ofrenda?
Y lo mismo tuvieron que hacer cuando el Señor Jesús nació. Tuvieron que ir a dar ofrenda porque Él nació. Y obviamente lo tuvieron que circuncidar. Entonces, sí, los sacrificios estaban adentro de toda la ley. Y de hecho, podríamos decir, no hay, el Señor no dejó un área de ley y un área de esperanza y un área de historia o algo así, sino que todo está revuelto. Levítico, sí podemos decir, es un libro específico sobre los sacrificios, pero en números hay mucha ley, mucha ley, pero también ahí es donde termina la historia, casi, hasta donde llega a Deuteronomio. En Deuteronomio es cuando ya llegan a las puertas, por así decirlo, de la tierra prometida. Y entonces Moisés les escribe la ley otra vez, por eso se llama Deuteronomio, ley de otra vez o por segunda vez. En Deuteronomio también hay ley, aunque en Deuteronomio ustedes no van a ver formalmente a Dios manifestándose, hablando, como pasó desde el tiempo del Éxodo, haciendo esas cosas. A mí me suena Deuteronomio es como un resumen de Moisés. Moisés le está diciendo, miren, esto me dijo el Señor antes, esto me dijo el Señor antes, esto me dijo el Señor antes, y así se los expongo. Ahora, Deuteronomio, a pesar de eso, Deuteronomio es sublime, Deuteronomio es muy bello, ¿verdad? Solamente el capítulo 6 es de los más importantes, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Y eso lo escribe Moisés. Después de esos 40 años, pasar esos 40 años en el desierto con los israelitas ahí, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la ley de Dios entra la historia, entra la ordenanza del tabernáculo, entra la ordenanza de los sacrificios, entran las leyes humanitarias, las leyes del rey, así, está todo revuelto. Y en Deuteronomio, por cierto, también hay leyes, muchas leyes. Y si no estoy mal, es ahí donde está la ley sobre el rey también, que vino varios siglos después, los reyes, el tiempo de los reyes. Bueno, no sé si esa era la pregunta. Si... Sí. Entonces, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, versículo 23, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahí está la palabrita ayo, que quiere decir niñero o tutor. Para llevarnos a Cristo. Vean, llevarnos a Cristo. Ese es el fin de la ley. Y ese es el fin principal de la ley hoy. Es decir, cuando nosotros como creyentes leemos la ley de Moisés hoy, pues vemos o empezamos a aprender el trasfondo de vida de todos los grandes personajes de la Biblia. Esa es una razón bien importante, porque el trasfondo de vida de Daniel, de Jeremías, de Isaías, de David, y no digamos ya los del Nuevo Testamento, del Señor mismo, el Señor Jesucristo, el trasfondo de vida, lo que dirigía sus vidas, era lo que estaba en los primeros 5 libros de la ley. Entonces, por eso son tan importantes. No voy a decir que el Señor hizo todo lo que está en la ley, es decir, el Señor fue superior a la ley. Pero incluso se menciona sobre el Señor Jesucristo que estaba bajo la ley también y murió bajo la ley. Entonces, él mismo estaba bajo la ley, cumplió la ley, pero él fue superior a la ley. De tal manera que Dios mismo es quien dice algunas cuantas veces, no fue solo una vez, varias veces, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero, entonces ahora, si nosotros leemos la ley de Moisés, lo cual es bueno, lo cual es importante para entender toda la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que entender? Bueno, cuando veamos sobre este mandamiento, aquel otro mandamiento, este pecado, este otro pecado, este sacrificio y todas las cosas, de la misma manera tenemos que ver el efecto de la ley. Ahora nosotros que conocemos a Cristo, pues que nos envía a Cristo Jesús, nos empuja a Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos los mandamientos que da Moisés, lo que tendríamos que ver es lo que el Señor Jesucristo hizo que nosotros no podemos cumplir. Y vernos a nosotros con la imposibilidad de pagar nuestros pecados o de tener justicia o de dar justicia a alguien más. Solamente Cristo Jesús lo pudo hacer. Cuando leemos acerca de los sacrificios, lo que acabamos de hablar ahora, ¿a quién tenemos que ver? Es al Señor Jesucristo. Todos esos son reflejos del Señor Jesucristo. Por cierto, las fiestas es lo mismo. La fiesta de la Pascua
marcó la muerte del Señor Jesucristo. Esa era la idea principal. La fiesta del Pentecostés marcó la venida del Espíritu Santo, que es de las grandes promesas en el Antiguo Testamento, la que leímos en Joel hace algunas semanas. Entonces, faltan algunas fiestas, por cierto, y por eso algunos piensan, algunos aceptan que todavía hay ciertas cosas, ciertos eventos, incluso la misma venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo muy probablemente sea en el tiempo de una de las fiestas, y a la que más le atribuyen es la fiesta de las trompetas o la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, que pasaba entre septiembre y octubre, por cierto. Entonces, esa es una fecha que no ha sucedido nada, pero es muy probable que pueda pasar algo, ¿verdad? Lo que pasa es, esa sucede todos los años entre septiembre y octubre, la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta es un poco extraña, es muy particular. La idea era, por eso se llama los tabernáculos, porque todos los israelitas, el mandato de Dios era, tienen que salir de sus casas y se van a poner a vivir en tiendas por 7 días, y eso era el festejo, estar ahí en 7 días, la fiesta de los tabernáculos. La idea era recordarse todos los años que los israelitas pasaron en el desierto viviendo en tabernáculos, ¿verdad? Sí, exacto. También en la Pascua tenían que comer raíces amargas. Sí, habían sacrificios, pero era fiesta. La idea era una fiesta delante de Dios. Era una fiesta ofrenda, en realidad. Y era un tiempo de alegría. Exacto. La idea era acampar, digamos. Ajá. Pero obviamente estar en el Señor. Hay varios libros, de hecho, todavía no he estudiado todo eso, pero por ejemplo, Ruth es uno que leían. No recuerdo si en la Pascua o era en la fiesta de los tabernáculos, pero leían Ruth. Leían Ruth. Entonces, de hecho, por eso es que los judíos se aferran a tener Ruth, ¿verdad? Y por eso en su Biblia también está Esther. Recuerden que gracias a Esther, si no estoy mal, de ahí vino la fiesta del Yom Kippur, si no estoy mal, por lo que sucedió con Esther. Entonces, por eso es lógico que tengan en su Biblia Esther. Aunque muchos dicen, no, esto no es inspiración, algunos dicen eso. Lo que pasa es que los judíos en los tiempos, por ejemplo, de esta situación, si es la del Yom Kippur, perdonen que no recuerdo si es eso o es el Rosh Hashanah, no recuerdo cuál de los dos es, pero tomaban el libro de Esther y entonces ahí lo leían. Es el tiempo que lo leí. Al igual que Salmos y otro montón de cosas. Nosotros no tenemos que guardar todo eso, y de hecho más adelante no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante. Pablo incluso nos habla de las fechas y de las fiestas. En aquel entonces el Señor hasta eso permitía que se guardara, pero ahora vemos en el Nuevo Testamento, vemos el significado. El Pentecostés, ¿qué fue? La venida del Señor Jesús, del Espíritu Santo, y el Pentecostés era la fiesta de los primeros frutos. Fiesta de los primeros frutos. O sea, ¿se dan cuenta? Exacto. ¿Y qué pasó en el día del Pentecostés? 3,000 personas entraron al reino del Señor gracias a la predicación del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, perdón, que ya estaba ungido por el Espíritu Santo. Entonces, las similitudes, los símbolos, la tesis, antítesis, tesis y todo es muy similar. Está muy unido. Y ese es el propósito. Y no digamos la Pascua, el Año Nuevo, que marcaba la muerte de los primogénitos en Egipto. ¿Gracias a qué? Gracias a la mano de Dios que vino y afligió a los egipcios. Pero la idea era que también iba a afligir a los israelitas, pero necesitaban la sangre en el dintel, el sacrificio del cordero. Todo eso es símbolo del Señor Jesús. Todo eso es símbolo del Señor Jesús. Entonces, por eso dice, para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo. Dios nos encerró bajo la ley a todos, bajo condenación a todos. No podemos ser perfectos, no podemos ser buenos. O sea, esa es la conclusión que toda persona tendría que decir, y es la conclusión que todo judío, todo parte del pueblo de Israel físico tendría que decir. Tenemos esta ley, pero es imposible ser perfectos ante Dios.
ese es el propósito de la ley, encerrarlo todo bajo pecado. ¿Por qué? Porque entonces así nos queda la esperanza en Cristo Jesús.